Bueno, estamos grabando nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Para quienes lo vean grabado, hoy vamos a comenzar con la frustración en el deporte, con Pablo Gordini, que estamos de festejo, como contaba recién, quinto aniversario de Sport Voz. Así que para mí es un placer poderte acompañar y dar pie para que puedas comenzar a transmitirnos esto que vas a compartir esta tarde con nosotros, Pablo. Así que bueno, adelante. Bueno, gracias Lula. Hola a todos y a todas. Gracias por estar. Y el primer agradecimiento es para Es por Vos, para José, que nos da esta posibilidad en este festejo. Estamos cumpliendo 5 años eh, y es muy lindo poder compartir lo que nosotros hemos ido transitando primero en el aprendizaje como coach y después como mentores, en mi caso, dentro de Es por Vos, para acompañar a nuevos estudiantes y a gente que se quiera formar. Yo estoy más relacionado con el coaching deportivo, por eso la temática de hoy es la frustración en el deporte, que es la frase que tenemos ahí: la frustración es parte del crecimiento. Se me cerró el micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Ok. Les contaba lo de la frase, no sé si se escuchó, si no la leo de nuevo, pero es la que está en pantalla. Y De es la nuevo, que porfis. Te la leo de nuevo. La frustración es parte del crecimiento en cualquier deportista. Los retos y obstáculos son los que nos hacen más fuertes y mejores atletas. Esto es lo que nosotros vemos desde el lado de coach, ¿no? La frustración nos tiene que en algún momento enviar hacia el crecimiento y a potenciarnos. Sin embargo, notamos que con el correr del tiempo los atletas, cuando atletas deportistas en el deporte que cada uno esté, cuando se frustran, van hacia el otro lado, van hacia adentro, van a cerrarse completamente y van hacia el lado de no poder con nada de lo que le está pasando. Por eso esta frase está al principio como para mostrar cómo ve cada parte. Por un lado los deportistas que cierran oportunidades y por el otro lado nosotros que las abrimos en base a todo lo que es la frustración. Antes de eso, me quiero presentar. Mi nombre es Pablo Gordini. Yo soy de San Carlos de Bariloche, vivo acá hace 20 años. Soy entrenador de vóley de equipos masculinos y femeninos y equipos federados de la ciudad, sub-16, sub-18. Soy entrenador de Nacional 2, que es el máximo nivel que tenemos acá en la Argentina para ser entrenador y para poder capacitar a los chicos en el deporte. En mi caso, como manejo distintas categorías que son sub-16, sub-18 masculino, pero en adulto tengo un equipo masculino y uno femenino, me hace trabajar en distintos rangos de problemáticas. Más allá de ser entrenador de equipos, soy coach certificado en SportVoz hace ya 3 años y utilizo todas las herramientas que me brindó eh, el ser coach. Voy a enchufar mi máquina porque si no se me va a apagar. Eh, Utilizo todas las herramientas que me brinda el ser coach para poder llegar a los deportistas. Es fundamental para mí esta herramienta, es algo que estamos tratando de impulsarlo hacia la provincia de Río Negro, en mi caso, para que capaciten a los entrenadores con algunas herramientas del coaching para mejorar el vínculo entre entrenador y deportista. Soy emprendedor turístico, no vivo del deporte. El deporte lo hago por amor, porque amo el vóley desde que tengo conocimiento, primero como jugador y como entrenador, pero me dedico al turismo acá en la ciudad. Y ahora, para que nosotros podamos pasar este webinar hablando de la frustración, lo primero que hicimos fue una encuesta, porque sin datos reales no podemos hablar de algo que esté pasando. Esta encuesta no está relacionada al vóley, sino que está relacionada a otro deporte, pero no importa el deporte que sea, sino que lo que importa es lo que los deportistas nos trajeron. Y en la frustración lo que primero le preguntamos fue en qué situación se frustraban durante un partido.
Si ustedes quieren, pueden poner ahí en el chat, a ver qué les parece, qué situación es la que más los frustra a un deportista de equipo o individual. Quienes quieran pueden poner para saber qué piensan o qué sienten en relación a la frustración. Lula, si vos lo podés mirar ahí, si hay alguien, si no yo continúo, así no lo frenamos tanto, si te dicen, lo vemos. Y la encuesta nos da esto, en un porcentaje muy grande cuando erran, varias veces seguidas. Cuando un compañero se enoja o ellos mismos se enojan, da un porcentaje muy alto. Cuando las cosas no les salen bien, eso genera gran frustración en todos los deportistas. Y es en donde empiezan a dejar de poder ser ellos mismos y realizar el deporte que están haciendo de manera libre y, y confiados en lo que están haciendo. Esta encuesta marca mucho que el error es la mayor frustración que tienen los deportistas. Otros, como había un porcentaje muy bajo que vimos que decía otras respuestas, porque todos tenían que emitir una respuesta y marcábamos las respuestas más importantes, hablaban cuando el físico no los acompañaba en el juego, cuando se pierde la comunicación con el compañero o los compañeros, cuando el compañero en vez de apoyarlo lo critica o no le habla correctamente, cuando el compañero le dice cosas y pone malas caras, todo eso genera frustración. Entonces, al ver estas encuestas, queríamos mostrar lo que es para nosotros nuestro mundo interior dentro de un deportista, que son el sistema de creencias que un deportista tiene en sí mismo. Y esto tiene muchísimo poder en cada uno de ellos. Y se inicia principalmente por las creencias. Las creencias pueden ser recibidas de familiares, amigos. Escuchar siempre cosas hacen que las reciban y que las hagan propias esas creencias o experiencias propias que fueron frustrantes y les quedan grabadas dentro de ellos como que es algo que no van a poder o que no se va a poder resolver nunca. La creencia es muy fuerte y es en lo que más trabajamos en el inicio de los trabajos con los deportistas para que salgan de esas creencias que son limitantes la mayoría de las veces. Sus pensamientos, que son conscientes y subconscientes, conscientes son aquellos que nos pueden decir qué es lo que están pensando. Y el subconsciente es algo que sienten, pero que no lo pueden poner en palabras todavía. Otra parte importante de las cuales nosotros trabajamos con los deportistas, para que puedan encontrar dentro suyo, en su mundo interior, ese pensamiento en el subconsciente que los limita. Las emociones fundamentales, hoy en día yo creo que las emociones son tan importantes como la preparación física, el control de las emociones, el saber qué pasa con cada una de ellas, el saber por qué llegan y el saber cómo manejarlas. Porque no es que uno conoce las emociones y las emociones desaparecen. Lo que uno aprende es a manejarlas y encontrar la forma de poder trabajar de la mejor manera con esa emoción presente. Esas emociones pueden ser internas, que es lo que siente, o desde afuera a alguien que le esté generando una emoción habitualmente negativa. En este momento, al hablar del mundo interior de los deportistas, estamos hablando de lo que los frena y el estímulo externo, si es negativo, condiciona completamente el juego del deportista. Mucho más en edades de crecimiento. Es fundamental la manera en que los técnicos se dirigen a sus jugadores, los cuales generan emociones negativas. En algunos los potencian, quizá algunas formas, pero en la gran mayoría es un estímulo interno que genera emociones negativas y hace que el deportista no pueda rendir de la mejor manera. Las acciones que realizan de manera responsable y automática, acciones hablamos no solo del juego, sino respuestas a las emociones que sienten. Muchas veces vamos a ver deportistas que reaccionan en el tenis, golpeando una raqueta contra el suelo, o rompiéndola, o haciendo esos ademanes que son acciones automáticas para poder sacar de dentro suyo la frustración que está sintiendo. Esas acciones son
responsables cuando están conectados con lo que están haciendo y automática cuando es una reacción negativa. Y por último, los resultados. Los resultados tienen dos factores, o son potenciadores o son limitantes. No solamente ganar sería un resultado potenciador, también el perder muchas veces potencia a los deportistas a querer mejorar y en otros casos los limita. Es ahí donde nosotros trabajamos y accionamos eh, para poder acompañar a los deportistas para que traten de disminuir la cantidad de acciones limitantes que puedan tener. Es muy importante desde nuestro lugar de coach y de acompañantes de deportistas para manejar sus emociones, el poder llevarlos y acompañarlos a que todo lo que le produce acciones negativas vayan controlándolas y puedan empezar a pasarlas a potenciadoras. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer así eh, que le quedó pensando y quiere ahora evacuarla? Lo podemos hacer o lo podemos hacer al final cuando dejamos de grabar, eso no hay problema. Acá hay una pregunta en el chat que pregunta a Oscar si es el lenguaje. También, sí, es fundamental el lenguaje y la manera en que se expresa, ¿sí? Sí, se ve muchísimo. El lenguaje es fundamental, cómo le hablamos y a su vez cómo nos responden. También tenemos que visualizar nosotros como coach y acompañante, qué lenguaje están trayendo los deportistas y qué quieren expresar. Y cuando no lo podemos entender, eh, no hay que dejarlo pasar, hay que preguntarle qué están queriendo decir. La comunicación y la escucha para nosotros es fundamental. El lenguaje del deportista puede ser distinto al que nosotros interpretamos y la única forma que tenemos de entenderlo y de acompañarlo es preguntándole. A su vez, porque el deportista al recibir una pregunta de algo que está afirmando, tiene que repensar lo que dijo. Entonces, al repensar lo que dijo, se está poniendo en otro lugar. Al tener una respuesta no automática, sino consciente de pedirle que nos diga qué es lo que quiso decir o qué es lo que está expresando, el deportista se pone en otro lugar, deja esa respuesta automática y busca explicar lo que le está pasando. Ya ahí logramos una conexión muy importante con el deportista porque el deportista siente que lo estamos escuchando. Si mi respuesta fuese automática, eh, o de sacarlo, o de disminuir lo que está diciendo, o de negar lo que está diciendo, el deportista no va a entender por qué uno le está haciendo eso. Es fundamental para nosotros lo que el deportista trae y desde nuestro lugar tener una escucha bien activa para poder conectar con lo que ellos dicen. Y cuando no los entendemos, no hay ningún problema en preguntarles. Ellos van a encontrar la forma de comunicarse con nosotros para que podamos unir esos lenguajes que a veces son muy distintos por generaciones a que nos entendamos. Es para mí parte fundamental. ¿Alguna otra pregunta, Lula? Se me congeló Lula. No debe haber pregunta. Continúo. ¿El resto me ve bien? ¿Me escucha bien? Ok, buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Después de recibir esto, pasamos a otra encuesta más, también relacionada a la frustración. Y es cómo se sienten cuando se frustran. Es muy importante saber cómo se siente el deportista en el momento en que está frustrado. Al mismo grupo se le hizo la misma encuesta, se continuó, a los que respondieron la primera pregunta, se les continuó haciendo preguntas en relación a la frustración. Y nos da este resultado. Enojo muy alto, o sea, cuando se frustran viene el enojo rápidamente, o la angustia, los cuales ahí ya no está dando más de un 65% de lo que le está pasando, siempre es una acción negativa. Siempre. El enojo y la angustia nos lleva a lugares en los cuales el deportista no puede acomodarse nuevamente en lo que le está pasando. En mi deporte, que es un deporte de error,
Se convive constantemente con el error. Un deportista erra y acierta, no hay otra alternativa. ¿Es buena o es mala? No hay más. ¿Hago un acierto o hago un error? El acierto puede ser la continuidad de un punto, no tiene por qué ser punto, pero está bien ejecutado. Entonces se une mucho el error y el acierto. Entonces el enojo y la angustia los lleva a repetir los errores. Es ahí donde hay que trabajar mucho, más adelante lo vamos a ver. Hay un porcentaje alto que dice que tiene ganas de dejar de competir. Eso quizás sería para tratar desde otro lado, no desde la frustración. Por ahí la respuesta que traen y está muy bien, pero eh, cuando uno tiene ganas de dejar de competir es porque se está evaluando a ver si lo que está haciendo está bien o directamente está muy mal. Entonces ya deja de ser una frustración, se está examinando. Y el resto contestó en otras respuestas que se siente bloqueado, que se siente mal porque su error pone mal a su compañero, no por él mismo, sino porque el compañero se sienta mal, o los compañeros, que no se tira el carro de la misma manera correcta y se pierde por falta de méritos. Es muy marcado cómo la frustración los lleva a querer no poder acomodarse nuevamente en lo que están haciendo. Y vuelvo a repetir lo mismo. Es muy fácil ver en mi deporte que el error está seguido de otro error. Es increíble cómo un deportista sobre un error, hablamos de jóvenes especialmente, de un error viene otro error. Les cuesta mucho acomodarse en eso. No salen rápidamente de la frustración. Entonces, en nuestra mente, consciente y subconsciente, el impacto en nuestras acciones son las que vemos acá. Acá estamos viendo un iceberg, ¿no? Tiene una parte visible que es muy pequeña en relación a la parte no visible. Estamos hablando de 80-20, supongamos, así a grosso modo. Entonces la parte visible es el consciente, es lo que el deportista reconoce rápidamente, que puede ser las actitudes que tiene, o la actitud que tiene hacia el deporte, o los comportamientos que tiene, para bien y para mal, los reconoce rápidamente. Pero es una parte muy pequeña en relación a lo que es todo el iceberg. Y la parte de abajo, que es la más grande, es la parte invisible, que es la parte subconsciente. Y es ahí donde aparece todo este sistema de creencias, donde están las emociones y donde están los pensamientos, que es lo que los deportistas no nos muestran. Eh, para mí suele ser sumamente importante trabajando como coach en campo, o sea, en un partido, al llegar al partido y antes de que se inicie, preguntarle uno por uno cómo está, cómo se siente, cómo está ese día, cómo está para ese partido. ¿Se entiende? Eso nos da la posibilidad de saber cómo está ese jugador hoy. Y cuando el jugador entra en confianza con uno, con el trabajo que uno realiza, el deportista te va a decir realmente cómo se siente. Y si un deportista viene y te dice que tiene miedo, vos podés accionar en ese momento para acompañarlo a ver cómo superar ese miedo. Entonces ahí ya estamos trabajando en la parte invisible, en la que él no quiere mostrar, en que la siente, no sabe bien por qué tiene miedo y donde nosotros podemos accionar y acompañarlos a que de la mejor manera salgan de ese lugar, para después poder ejecutar su deporte de la mejor manera posible, que no quiere decir que le salga todo bien, pero quiere decir que va a poder trabajar con esas emociones que le aparezcan y tratar de estar de la mejor manera. Les pregunto, ¿surge alguna pregunta de esto que quieran que les responda? Perfecto. Si no, la escriben y volvemos para atrás. No hay ningún problema en eso. Seguimos con la encuesta y le preguntamos que cómo creen que podrían mejorar si reducen la frustración en un partido. Y ahí la respuesta empieza a ser como algo que los alivia, ¿no? Como que si pueden manejar esa frustración,
y lo que sienten en ese momento que antes era negativo, hoy lo empiezan a ver como algo más positivo, que sería disfrutar más del deporte que hacen, por ejemplo, mejorarían su juego, se sentirían con mayor confianza. Ahí nos muestra cómo vamos pasando de un estado a otro estado cuando empezamos a trabajar sobre estos aspectos puntuales que fuimos pasando, que va todo relacionado a lo emocional. Entonces el deportista empieza a encontrar una salida. Siempre digo lo mismo, no quiere decir que el deportista en la salida encuentre ser mejor deportista. Va a seguir siendo el mismo, nada más que va a poder manejar lo que le está pasando. Y al poder manejar lo que le está pasando y entenderlo, puede salir rápidamente del estado en que está. Un deportista que no puede manejar sus emociones va a seguir como en caída libre, porque no la puede manejar. En cambio, el deportista que encuentra herramientas de cómo superar lo que no está pudiendo dentro de su frustración, va a lograr poder mantener su juego. Yo siempre les digo lo mismo a mis deportistas o a la gente que acompaño. Si un día van a jugar y están al 60%, que jueguen al 60%. Si van a pensar que porque están al 60% están jugando mal, seguramente van a descender más todavía su nivel de juego. Lo importante es que tratemos de lograr que lo mantengan. Si hoy tengo un 60, tengo un 60. Y es lo que tengo para dar. Lo que hay que evitar siempre es que eso disminuya. Que porque no puede o porque no está en su mejor momento, el deportista se anule. Eso hace que reconozcan rápidamente lo que le está pasando y tratan de mantenerse en ese nivel. Pasamos a otra. Acá ya vamos a hablar de lo que es el deportista interior, lo interno de un deportista. Y es muy importante estas preguntas, especialmente reflejadas hacia la fortaleza del deportista y que el deportista sepa qué es lo que hace bien. Si hablamos con un deportista, lo primero que te dice es lo que no hace bien, indudablemente. Me falta esto, me falta esto, me falta esto, no puedo con esto. Pero nunca te dicen que yo sé hacer algo bien. Y si nosotros logramos enfocarlo en lo que pueden hacer bien y que eso que hacen bien lo mantengan, después podemos ayudarlo a corregir lo que no hacen bien. Pero si dejamos que se mantengan en ese foco de lo que no pueden, no van a poder mejorar y van a empezar a disminuir su nivel en lo que sí pueden. ¿Sí? Es importante que sepan en qué se destacan. Es importante que lo sepan ellos y que uno como entrenador o como coach se lo muestre constantemente. Un deportista que sale por un cambio en un partido, lo primero que te va a preguntar es ¿por qué me sacás? ¿Qué estoy haciendo mal? Y muchas veces no pasa por ahí, porque tiene un montón de cosas para destacar. Entonces, si nosotros ahí le destacamos rápidamente lo que está haciendo bien, cuando vuelva va a entrar enfocado en lo que está haciendo bien y lo va a poder mantener. ¿Cómo superas tus problemas? Eso hay que preguntárselo. Seguramente la primera respuesta va a ser que no sabe, pero a veces indagando y con preguntas y acompañando podemos hacer que ese deportista pueda saber cómo va a superar los problemas que tiene. Porque hay muchas veces que saben, lo que no saben es cómo sentirse acompañados para poder hacerlo. Y lo que se dicen a sí mismo es fundamental, ¿no? Eso es Habría que tratar de enseñarles desde muy chico que autocastigarse no sirve para nada, en absoluto. Estar en contra de los o eh, enaltecer o mostrar como grande lo que no saben no les sirve para nada. Lo que tienen que mostrar es lo que sí saben y mejorar lo que no están pudiendo. Tus preocupaciones, cuáles son tus miedos, volvemos al miedo, está siempre presente, la frustración está pegada al miedo. El miedo, siempre nosotros decimos que el miedo es potenciador, porque es una alarma que te está diciendo que con algo no estás pudiendo, que tenés que encontrar la manera de cómo poder. Si vos le tenés miedo a algo, lo lógico es que te salga a irte, huir de lo que te está pasando. Y la realidad es que el miedo te está mostrando que con algo no estás pudiendo, que no tenés las herramientas suficientes y que tenés que buscarlas como para poder enfrentarlo para que ese miedo desaparezca. ¿Qué sensaciones te genera la frustración? Enojo, culpa, es lo que traen siempre.
y nuevamente cómo te conversás a vos mismo. El jugador suele criticarse de manera exacerbada en relación a lo que le está pasando, porque le resulta más fácil eso, criticarse antes de que otro lo critique. Entonces, antes de que el otro lo critique, ya se autocritica solo para mostrarse en los errores. Tus deseos, siempre es importante preguntarle por qué hacen el deporte que hacen. Tienen que saber por qué lo hacen, porque de ahí sale la pasión. Si uno está haciendo un deporte y no sabe por qué lo hace o lo hace porque le dijeron, difícilmente logre apasionarse. Ahora, cuando uno lo hace porque es algo que ama, en el caso del deporte que yo hago, no tengo ninguna duda de por qué lo hago. ¿Qué lo inspiró a hacerlo o qué lo inspira a hacerlo? ¿Quiénes son sus referentes? Siempre hay que tener un referente como faro, como guía hacia donde uno quiere ir sin querer ser ese referente, pero sí hacia qué quiere parecerse y lo que quieren lograr. El tener objetivos, de equipos e individuales son fundamentales. Sin objetivos no hay manera de hacer un proceso y sin proceso uno entrena por entrenar. Tiene que haber un objetivo determinado a corto, a mediano y a largo plazo para después hacer un proceso en el tiempo de cómo lograr ese objetivo. Continuamos con la encuesta. ¿Qué estrategias creen que te ayudarían a superar la frustración en un partido? Eso se lo preguntamos a los mismos deportistas que antes fueron consultados. Y la respuesta fue motivarme internamente para estar más fuerte mentalmente. Fíjense que el 62% entiende que se auto boicotea, que con herramientas pueden mejorar su fortaleza interior y con eso poder enfrentar la frustración. Incorporar herramientas que le permitan salir de la frustración también es importante, que rápidamente reconozcan qué es lo que lo frustró o qué es lo que lo puso mal y poder salir de ese lugar y confiar más en lo que se entrena en la semana. Hay muchas veces que los deportistas entrenan y todo lo que entrenaron en la semana que salió bien, el fin de semana no salió, porque hay algo que les dice, eh, no te va a salir. Como te salió allá, acá no te va a salir. Y la realidad es que el deportista tiene que entender que la situación es la misma, lo que cambia es contra quién lo estoy haciendo. Ahora tengo un rival enfrente, antes tenía un compañero. Ahora tengo una obligación porque hay un resultado de por medio. En el entrenamiento, si erro, erro. Por eso es muy importante muchas veces lograr ejercicios eh, sistemáticos en los cuales los pongan en situaciones de tener que definir algo. En mi deporte solemos hacer ejercicios cuando hay dos equipos de que el resultado siempre está por definir algo, que si lo erran, pierden una oportunidad. Entonces ahí el jugador rápidamente se pone en situación de que esa pelota no hay que errarla. Se hace mucho eso y a niveles de selección también para que el deportista esté siempre conectado con lo que está haciendo, como si su situación en el primer punto tiene que ser igual que en el último punto para poder dar su mejor rendimiento. Y algunos tips para poder gestionar la frustración. Esos son importantes. Mantener la tranquilidad es lo que uno les pide constantemente, que mantengan la calma, que por más que las cosas no salgan, la calma es lo que los va a ayudar a que eso cambie. Visualizar cómo quisieran verse cuando existe ya una situación en la cual están desbordados. Siempre que pueden visualizar cómo quieren verse, rápidamente vuelven al eje. Si el deportista está viéndose como que puede con la situación, cuando se enoja, se puede visualizar rápidamente en una situación mejor y se ubica en ese lugar para dejar pasar el enojo. Eso es muy importante. La visualización en los deportistas es algo que también se utiliza muchísimo, que puedan visualizar objetivos, procesos, a dónde quieren llegar, cuál es el punto final de todo el proceso y cuando sienten que no están pudiendo con algo, saber hacia dónde van y hacia dónde quieren llegar, los ubica rápidamente en el proceso que están haciendo. Identificar las emociones, eso los conecta con su interior.
Cuando viene miedo y ellos pueden identificarlo y buscar herramientas para salir de esa situación, hacen que la frustración sea menor, empiece a mermar o a no estar directamente, porque rápidamente buscan conectarse con ellos mismos y poder sentirse mejor. Respirar y meditar, técnicas que se están usando muchísimo en el deporte del más alto nivel a deportes amateur. El sentarse, el respirar, el meditar, el ponerse en eje, el poder conectarse con uno mismo, el vivir el aquí y el ahora es fundamental, y lograr estar aquí y ahora en lo que estoy haciendo se logra cuando uno medita o respira o se ubica en el tiempo y espacio en que está y no está mirando hacia adelante. Y la búsqueda de ayuda cuando uno no puede con sus frustraciones eh, es conseguir a alguien que los acompañe a encontrar eh, respuestas a lo que no están pudiendo. Al final de la encuesta hicimos esta pregunta: si le gustaría recibir un acompañamiento para mejorar el manejo de la frustración en los partidos, y la respuesta fue que les gustaría. El 51%, y un 29% sería que le gustaría, no sabe cómo, pero en realidad sí. Pues estamos hablando de un 80% de los encuestados que sí quieren eh, un acompañamiento para poder mejorar. Y muchas veces no saben cómo pedirlo. Por eso es la función que un coach cumple, que es poder visualizar cuando están estas emociones. Y esto indica que el deportista sí quiere mejorar, pero a veces no sabe cómo. Y si no tiene un acompañamiento positivo que lo lleve hacia donde el deportista quiere ir, difícilmente lo pueda lograr. Por eso volvemos a lo mismo. La mejor manera de acompañar a un deportista es con una escucha activa para saber qué es lo que le pasa. Y con preguntas llevarlo a que reflexione de lo que le está pasando. Y de ahí poder coordinar una salida de lo que le está pasando, que el deportista encuentre ese camino que lo saque de ese lugar. Esas son las acciones que nosotros hacemos. Mucha escucha activa y acompañar a los deportistas con preguntas a que ellos mismos puedan encontrar sus respuestas. Por último, los acompañamientos pueden ser individuales, no solo porque un deportista haga un deporte individual, sino porque a veces un deportista en un equipo tiene un problema y el problema no es del equipo, es del deportista de manera individual y se puede trabajar con él de manera independiente, y si no, el acompañamiento a los equipos, que ya es otro tipo de trabajo. El individual es mano a mano con el deportista, trabajando lo que a él solo le pasa, y el del equipo se trabaja un general de lo que pueda estar pasando en ese grupo. Se lo ayuda a gestionar lo que esté pasando. Los acompañamientos para nosotros como coach no son solo a deportistas. Cuando nosotros empezamos a trabajar en clubes o en equipos, el acompañamiento es al equipo, pero a veces es al técnico y a veces es al dirigente, porque tenemos que ver las tres patas a dónde está el problema. El dirigente puede ver el problema en el técnico en el deportista y el deportista en el club. Y ahí hay un triángulo que todos ven la problemática en el otro. Entonces ahí hay un trabajo global que hacer y no es solo del deportista o de la parte técnica. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera hacer? ¿Algo que le haya quedado? Vamos llegando al final. La escriben, no hay problema. Y esta es una frase que yo la uso para cerrar, de Julio Velasco, para mí el referente más importante del vóley mundial, no de la Argentina, el vóley mundial, con una capacidad increíble de interpretación, no solo del deporte que yo enseño o entreno, sino que es una persona que está muy capacitada hasta para hacer conferencias en empresas, un montón de cosas. No está solo referido al deporte, y dice que no hay que tener miedo de los errores. Los errores son el precio que se paga para tener derecho a mejorar. Esta frase dice un montón. Esta frase dice que si no erramos, no vamos a aprender. Y ese precio que vamos a pagar constantemente, desde mi lugar,
pido a mis jugadores que se equivoquen. Es fundamental. Convivir con el error es aprender. Aprendemos conviviendo de los errores que tenemos. Y si no tenemos errores, no tenemos nada que mejorar. Y yo no creo que nadie no tenga nada para mejorar. Todos tenemos algo para mejorar. Tenemos que simplemente darnos la libertad de cometer errores. Muchos te van a decir que pasan vergüenza, que no quieren, que le da miedo todo, pero el error nos deja siempre una enseñanza para poder mejorar algo. Y es muy claro el hecho de que diga que los errores son el precio que pagamos para poder mejorar más adelante. Para mí un referente muy importante. Y acá hablamos de las certificaciones y de la escuela, que es el cierre de este webinar, donde mostramos cómo se certifica un coach que tiene modalidad de cursada 100% online. Tiene una duración de 8 meses. Los contenidos son teóricos grabados con materiales complementarios para leer, que son sumamente importantes para entender un montón de cosas de la teoría grabada. Hay encuentros de profundización que son muy importantes, muy similar a este taller puede ser, en las cuales expresamos y hablamos de distintas situaciones y se arma un lindo ida y vuelta con las personas que están estudiando y los ayuda a comprender más rápido lo que está escrito y grabado. La próxima empieza en marzo, tienen tiempo para pensarlo y para poder anotarse. La plataforma de estudio está siempre abierta, es online, y las certificaciones y la TAC es la que certifica nuestro certificado para poder ser coach en cualquier lado del mundo. Este es el final. Muchas gracias a todos. Ahí están las redes, tanto de la escuela como las mías, para lo que necesiten saber. Gracias por el tiempo que pusieron en escuchar. Bueno, Espectacular. muchas gracias, Pablo. Gracias y bueno, todo lo que compartiste, seguramente te quieran hacer preguntas, así que vamos a agradecer, bueno, a quienes van a verlo grabado después y a quienes participaron hoy. Primeramente, súper agradecida que estén con nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es dejar de grabar para que podamos quedarnos en un espacio de preguntas y que cada uno pueda traer lo que considere a este espacio. Gracias. Ahora vamos a